saludarlos esta tarde de lunes aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en el espacio informativo de TV UNAM. Y arrancamos la semana con muchísima información muy variada, abordando diferentes temas. Por ejemplo, platicaremos en la entrevista sobre un proyecto que se propone ser el acueducto más grande de México. Conoceremos sus características, pero también sus alcances. Esto y mucho más durante los primeros minutos, pero además les platicaremos de una gala que nos llevará a recorrer y a disfrutar el cine y la música de Italia. También nuestro Golfo de México nos lleva a conocer un nuevo tesoro allá en esta zona de nuestro país, y además el tema de antivenenos es lo que nos presenta esta tarde el doctor Carlos Rosales. Quédense con nosotros, comenzamos. Con una longitud de 187.5 kilómetros, el proyecto Acueducto Presa Solís León, allá en Guanajuato, se propone como una de las obras hidráulicas más ambiciosas e innovadoras del país y cuenta con el diseño y el desarrollo del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad, para hablar de las posibilidades y los retos en materia de seguridad hídrica, pero también de su alcance en términos ambientales y sociales. Saludamos esta tarde aquí en el estudio al doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, quien es investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Esta es una gran oportunidad, sobre todo en el contexto de lo que quiere decir la UNAM aporta. ¿Cuánto aporta la UNAM y a dónde aporta la UNAM en términos de la solución de los problemas de índole nacional? Y vaya que el agua es un tema importante, no solo en México, sino a nivel mundial, y es un tema del que tenemos que estar hablando hoy, pero también en el futuro. Pues vamos a platicar de todo esto, doctor, pero antes saludamos a la distancia al ingeniero José Lara Lona, quien es el secretario de Agua y Medio Ambiente del estado de Guanajuato. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento, Rosa, de estar aquí participando en este programa y para compartir con todo el auditorio lo que representa este proyecto que ya mencionas. Claro, lo que significa y lo que representa, me parece que son como hasta dos ventanas muy diferentes y muy particulares en términos de gobierno, en términos de sociedad, pero comencemos porque lo tenemos aquí y además porque somos universitarios, doctor. ¿Qué significa participar en un proyecto de este tipo, que es algo a lo que ya se refería hace unos minutos, pero en términos de reto? En términos de retos, significa poner a disposición de la comunidad del país, de la población del país, de las distintas ciudades del país, los desarrollos que hemos hecho en el Instituto de Ingeniería para que este tipo de infraestructura tenga un diseño que nos asegure que su operación va a ser confiable, que no vamos a tener sobresaltos durante la vida útil de este nuevo acueducto, que tendrá una durabilidad de más de 40 años como lo tienen otros acueductos del país, y que será fácilmente de operar. Este acueducto tiene algunas características especiales comparado con otros acueductos como aquellos que están en Monterrey, en Tijuana, o el mismo sistema Cutzamala para la Ciudad de México. En términos comunes y corrientes, un sistema de bombeo se utiliza para llevar agua de una parte baja a una parte alta. Eso es lo que hace tradicionalmente un acueducto. Eso es lo que hace tradicionalmente un acueducto por bombeo. En este caso, resulta que el agua está disponible en una presa a mayor altura que las ciudades, que van a ser las beneficiarias del agua que se tomará de esta presa para el abastecimiento a la población. Sin embargo, cuando el agua fluye a través de las tuberías, hay una pérdida de energía por fricción del agua entre las tuberías, y parte de esa energía se va perdiendo. Tendremos varias condiciones de operación, dependiendo cuánto toma cada ciudad. Si alguna ciudad, por algún motivo, decide no recibir agua, por ejemplo, porque es domingo y tiene sus tanques llenos, o por distintas condiciones, la cantidad de agua que recibe una ciudad puede ser menor que su dotación. Es decir, habrá condiciones de operación flexibles. De necesidad de entrega de agua flexible de acuerdo a lo que demanden las propias ciudades. Esto obliga a que el diseño permita tener una operación flexible bajo
una condicionante muy importante, el máximo aprovechamiento de la energía. No desperdiciar la energía que se tiene disponible por la elevación del agua en la presa. Y entonces tendremos una combinación que no se tiene en otros acueductos de condiciones que requieren bombeo y condiciones que no requieren bombeo. Okay. Esto, desde el punto de vista de aprovechamiento de la energía, es muy importante, pero desde el punto de vista del operador que va a estar en el cuarto de operación, yo le digo el centro de control de operaciones del acueducto, debe tener primero los instrumentos sencillos, simples, que le permitan identificar cuáles son las maniobras. Y las maniobras para cambiar de una condición de operación a otra deben ser tan suaves como decidir: inicio la operación de bombeo o suspendo la operación de bombeo e inicio la operación con las válvulas que me permiten controlar el flujo desde el sitio donde se origina, en la presa, hasta el sitio donde la entrego en las distintas ciudades. Desde el punto de vista técnico, entonces, el reto más importante es la operación más sencilla, el acondicionamiento del acueducto para que sea totalmente segura la operación bajo cualquier condición y el máximo aprovechamiento de la energía. Lo cual nos suena como una tarea sencilla. Ingeniero, ¿por qué enrolarse en esta aventura tan extrema, tan arriesgada? Es decir, ¿qué está sucediendo en Guanajuato y cuáles son las características que permitan que este acueducto se esté construyendo o se esté diseñando para este estado? Pues mira, parte de unos principios que hay que también compartir. Primero, recordemos que ya en noviembre del año antepasado se da este Acuerdo Nacional por el Derecho Humano y la Sustentabilidad, que le da pie a un Plan Nacional Hídrico. Y esto es bien importante comentarlo porque es el arrope administrativo y legal que le da vida a este y a otros proyectos a lo largo y ancho del país. A nosotros nos da mucho gusto que en el estado de Guanajuato tengamos 3 proyectos que estén contemplados dentro del Plan Nacional Hídrico, que es el saneamiento del río Lerma, la tecnificación del campo del distrito de Río 011 y el acueducto que estamos mencionando. ¿Y por qué platicarlo y compartirlo? Lo haremos de manera muy breve porque de esto podríamos platicar mucho tiempo, y aparte el doctor Carmona, con toda la experiencia y el Instituto de Ingeniería que tienen en estos temas tan apasionantes para quienes somos del sector, nos pudiéramos pasar mucho tiempo. Pero mira, de manera muy concreta, estos 3 proyectos son importantes para el estado, para la cuenca, para la región, porque es el primer proyecto en el país que se da esta interacción entre el agua que nosotros le llamamos de agrícola y el agua para las ciudades. Y es que estos 2 proyectos que te menciono, la tecnificación del distrito de Río 011 y el acueducto, pues prácticamente son un solo proyecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con todo lo que ya nos comentó el doctor Carmona, los temas técnicos de la conducción, este modelo no novedoso, siempre ha existido, pero ahora sí lo estamos pudiendo llevar a la realidad de poder ahorrar agua en el campo y eso destinarlo a las ciudades. Es algo que ha ansiado por todos nosotros durante mucho tiempo, y que a través de estos instrumentos que ya te mencionaba nos da la posibilidad en realidad de hacerlo. La pregunta siempre es: ¿de dónde va a salir el agua para este acueducto? En una cuenca que tenemos disponibilidad cero de agua superficial y todo eso, pues es muy sencillo. Y aquí hay que compartir datos con todas las personas que nos hacen favor de recibir en sus hogares, que no conocemos siempre. Y es que en el campo y en las ciudades se desperdicia más de la mitad del agua que se produce, que se extrae. Y de estos volúmenes es donde estamos obteniendo el agua necesaria para el acueducto, específicamente de la que se desperdicia en este momento en el campo, de la que se pierde, sobre todo en la conducción y en las parcelas. En estos 2 grandes apartados hay unas pérdidas de más del 50%. Entonces, al momento en que se tecnifica, y la tecnificación es desde el revestimiento de los canales de conducción hasta las parcelas, poderles poner sistemas de riego por goteo, aspersión o nivelación de tierras, todo esto nos da la posibilidad de desperdiciar menos agua. Esta agua que al día de hoy se desperdicia, y que el día de mañana, después de la tecnificación, tengamos este volumen recuperado que salvamos, que antes lo perdíamos, es el agua que estará conduciéndose en este acueducto. ¿Y por qué decirlo? Porque esto es muy importante para poder decir con toda claridad que no hay afectación a los usuarios que ya tienen su agua en la zona.
Esto obviamente lo necesitamos decir fuerte y claramente porque ante el desconocimiento surgen muchos movimientos sociales que pudieran parecer que están en contra de algún proyecto y que derivan más en el desconocimiento. Esa es tarea de nosotros y por eso estos espacios son importantes para ello. Entonces, en este modelo de rescatar agua, de desperdiciar menos agua y poderla destinar a un uso, es donde entra esa armonía entre los usos ya muy ansiada, pero que ahora lo podemos lograr y por eso nos da mucho gusto que para poderlo llevar a cabo tengamos aliados en lo técnico, como lo que ya comentaba el doctor Carmona, que sin lugar a dudas tendrá unos retos importantes en la operación. Dotará 5 ciudades del estado en el corredor industrial que son muy importantes, que es Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, y en donde la tecnificación del distrito de Río 011 estará atendiendo más de 10.000 hectáreas en su tecnificación, más de 240 kilómetros de revestimiento de estos canales principales del canal Coria. Entonces, sin lugar a dudas, es una gran obra, ambas, la tecnificación y el acueducto, son unas grandes obras de ingeniería en donde de manera puntual también hay que decirlo, la Comisión Nacional del Agua, que ha sido quien ha estado gestando y quien nos ha dado la posibilidad de pensar en grande para estos proyectos, pues, forma una parte fundamental de que esto se logre a buen puerto, ¿no? Es un proyecto, también hay que decirlo, ambos, hablo luego de uno, pero son los dos. De 4 o 5 años en los que estaremos trabajando en la tecnificación y en la construcción del acueducto. Justo para allá iba. ¿En qué etapa se encuentra este desarrollo y cuáles son los pasos siguientes, doctor? Desde el punto de vista del diseño del acueducto está totalmente concebido. Cómo debe construirse, cuál es la ruta a seguir en el camino de entre el inicio y el final, el inicio en la Presa Solís, el final en la ciudad de León, Guanajuato. Claro. ¿Cuál es el equipamiento que necesita en términos de bombas, de válvulas, de algunos dispositivos para poder tener la seguridad de que no va a haber presiones ni altas ni bajas que puedan poner en peligro la integridad de la tubería? Entonces, desde el punto de vista de la concepción del acueducto para su construcción, yo puedo decir que está totalmente listo. La otra parte es la que nos está, la que le toca pues tanto al gobierno del estado como a algunas otras organizaciones en términos de llevar a cabo la conciliación con los habitantes que quedan cerca de este trazo del acueducto. Muy bien, como bien dicen, pues podríamos hablar ampliamente de un tema tan necesario que llama la atención en términos, por supuesto, sociales, en términos de ingeniería, en términos de gobierno, porque es una necesidad latente. Pero para ir terminando esta plática, ingeniero, ¿qué significa en términos sociales? Es decir, ¿cómo se empapa, cómo este proyecto, lo que decía que es importante ir comunicando a las personas qué es lo que está haciendo, darle esta seguridad o esta tranquilidad de que no va a ser un problema, sino una solución? ¿Qué significa en términos sociales y de comunicación para poder llegar a este buen término, que es un tema importante, por supuesto? Pues mira, es compartir la información real con todos los que no nada más están en estos municipios que ya mencionábamos, sino en los otros municipios por donde también pasa el acueducto, en donde los municipios en donde está la presa y en donde hemos estado trabajando en decirles, en poder compartir los datos reales de que no haya afectación. Siempre existe la duda, ¿no? Y quien dice, oye, es que con este proyecto nos vamos a quedar sin agua, mi escuela no va a tener agua, mi casa no va a tener agua. Hay que sentarnos, es algo que hemos estado haciendo en conjunto la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua y el Estado de Guanajuato a través de diversas secretarías para poder compartirles de dónde surge el agua, que esto que ya te comentaba, y poderles decir que quienes ya tienen sus títulos, quienes tienen sus volúmenes asignados, pues definitivamente no tienen ninguna afectación porque el agua que estaremos conduciendo en el acueducto es el agua que al día de hoy se desperdicia, pero todo esto es un trabajo complejo, es un trabajo
de estar pie a tierra con todos los sectores explicándolos, porque también tenemos claro algo, no podemos ejecutar trabajos por encima de los intereses de la población. Algunos de ellos son muy genuinos y que también hemos estado atendiendo de manera conjunta y en donde creemos y estamos ciertos de que este modelo de poder recuperar agua, ¿no? Cuando hablamos de que el 76% del agua está en el sector agrícola, el 14% del agua en el país está en las ciudades, pues entonces tenemos que empezar a balancear esos usos y a ser eficientes en todos los sectores, ¿no? En el agrícola, desperdiciar menos agua, pero también en las ciudades y ahí también estamos haciendo trabajos para poder, sería una incongruencia rescatar, como nos gusta decirles, agua que está perdida al día de Claro. hoy, para tirarla en las ciudades. También ahí se está haciendo trabajos importantes para que En este no se pierda. Perdón, en este sentido, ingeniero, ¿cómo eso? ¿Cómo garantizar que un proyecto que ahora está claramente, vamos, diseñado en el papel, sea efectivo a largo plazo? Es decir, que logre constituirse, que logre ser efectivo a este plazo de 40 años que nos mencionaba el doctor. Sí, a ver, definitivamente esos modelos de gobernanza del acueducto son donde creemos que puede existir una participación ciudadana justamente para darles garantía de todo lo que se ha estado plasmando en los diversos documentos y que la operación obedezca a una necesidad real de volúmenes de agua y no al capricho y a la operación de algunos cuantos. Eso es un modelo que estamos construyendo en conjunto con las sociedades para poder garantizar, por un lado, que hay ahorro de agua, que hay volúmenes de la agricultura que se están recuperando, eso es muy importante, dar esa garantía, y por otro lado, que el uso de este volumen, de todo esto que se recuperó, tenga el uso para el cual fue concebido. Entonces, en esos modelos de gobernanza es donde estamos trabajando con la participación ciudadana también para poder dar garantías, ¿no? Claro. No solamente de operación, que es lo que sucederá un poquito más adelante. Para terminar, doctor, ¿qué significa? Es decir, ¿qué es lo que más ha aprendido, descubierto después de incorporarse o de ser parte de esta iniciativa, de este acueducto, que es el más grande de México y así lo consideran, cuando ha estado trabajando de forma cotidiana o constante en otras iniciativas? Bueno, para mí lo más importante es lograr que el trabajo de investigación, mi trabajo de investigación y el de las personas que me acompañan en mi grupo de trabajo no se quede guardado en el cajón, que tenga una aplicación directa en beneficio de todas esas poblaciones que requieren una solución, que requieren de infraestructura que mejore sus condiciones de vida. Entonces, es la manera en la que, desde mi punto de vista, la UNAM y las instituciones de educación superior de nuestro país deben responder a las necesidades propias de nuestra población. Obviamente, este es un proyecto de gran envergadura por las características que presenta en sus condiciones de operación, las diferencias con acueductos anteriores, pero por dar continuidad, pero para mí lo más importante es dar continuidad a esa labor desarrollada durante tantos años en el Instituto de Ingeniería en bien de la población, ¿Qué es lo en que la hace y lo que- atención a los problemas nacionales. Claro. Está en el artículo 1 de la Exacto, ley que- orgánica de nuestra universidad. Pues para allá iba, es lo que hace nuestra universidad y es lo el que hace contacto nuestra directo universidad. con esa sociedad que está más allá del entorno universitario y en este caso sucede allá en Guanajuato con esta presa, así es que tendremos que seguir pues observando cómo avanza este desarrollo desde la parte de diseño, pero también desde la parte de manufactura, doctor. Y por Termino. eso quiero agradecerle al ingeniero José Lara Lona, que nos permita colaborar, ser parte del equipo que interviene en el desarrollo, en los estudios, en la planeación de este tipo de infraestructura, en este caso para el estado de Guanajuato. Además, en beneficio de la sociedad, considerando que el agua, como bien nos decía el ingeniero, pues es un derecho. Muchísimas gracias, ingeniero José Lara Lona, secretario de Agua y Medio Ambiente de Guanajuato. Tendremos que seguir la conversación en otro momento porque hay temas que se quedan ahí en el estante. Ya se me olvidó, se me fue la palabra. Muchas gracias, ingeniero.
Y también muchas gracias, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad. Mucho éxito con este y los demás proyectos del instituto. Muchísimas gracias. Y vamos con otro tema. Como les platicaba al inicio, o hace algunas semanas, Fundación UNAM celebra 33 años de labor altruista y bueno, como parte de los festejos, por tercera ocasión organiza el concierto La Dolce Vita, una celebración musical inspirada en el cine italiano y en esa forma entrañable de mirar la vida con nostalgia, elegancia y pasión. La gala se lleva a cabo con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Minería, que ha renovado su repertorio para ofrecer de nueva cuenta un viaje por las creaciones musicales y la cinematografía de Fellini, Visconti y de Sica. Las presentaciones serán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero a las 8 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl y los boletos ya están a la venta. Hoy el doctor Carlos Rosales nos habla sobre la importancia y la utilidad de desarrollar antivenenos y en particular de uno de amplio espectro. Veamos de qué se trata. Hemos visto que los antivenenos son preparaciones de anticuerpos producidas en un animal grande, por ejemplo un caballo, al que se le administran cantidades pequeñas del veneno. Estos antivenenos son útiles, pero tienen la desventaja de funcionar contra un solo veneno. Con la idea de encontrar un antiveneno que sea útil para muchos venenos, investigadores de muchas universidades, incluyendo la UNAM, han realizado un estudio muy complejo en el que identificaron anticuerpos que pueden reconocer a diferentes venenos. Lo que hicieron fue inmunizar una alpaca y una llama con el veneno de 18 serpientes diferentes de África. Después, identificaron los anticuerpos de una sola cadena, llamados nanocuerpos, que estos camélidos producen. Se identificaron entonces los anticuerpos de mayor afinidad contra los componentes de los venenos de estas serpientes. Se aislaron esos nanocuerpos y los expresaron para producirlos en mayor cantidad. Con los anticuerpos selectivos contra estos componentes de venenos de serpientes, se seleccionaron los 8 más potentes y se produjo un antiveneno que, al ser probado en ratones, fue capaz de neutralizar el veneno de 17 de las 18 serpientes incluidas en el estudio. Esta es la primera preparación de un antiveneno que es eficaz contra muchos venenos diferentes. Falta mucho para que pueda ser aprobado y usado en humanos, pero es el primer paso para lograr venenos de amplio espectro. Enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Tamaulipas es rico en tesoros naturales que hemos ido descubriendo semana a semana gracias a nuestro Golfo de México. Y en la siguiente entrega nos lleva a conocer parte de la riqueza e historia de un lugar que incluso cuenta con un museo de agua. Se trata de la laguna La Vega Escondida. Vamos a conocerla y disfrutarla. La Vega Escondida, Tamaulipas, una laguna llena de memorias. Entre los diversos ecosistemas que existen en Tamaulipas, hay un tesoro natural que guarda pasajes de su historia y le da vida a sus habitantes. La Laguna de la Vega Escondida. Situada dentro de la localidad de Tancol, al noreste de Tampico, se encuentra delimitada por 2.217 hectáreas y forma parte de uno de los 11 cuerpos de agua del sistema lagunario de Champayán que rodea a Tampico. Este espacio presenció el establecimiento de un señorío por parte de sus primeros habitantes, que fueron la principal civilización prehispánica de la región, los mayas huastecos. En esta región se han encontrado varias estructuras donde destacan un basamento principal de 5 metros de altura y más de una docena de templos o adoratorios. Años más tarde, entre los años 1920 y 1926, con el auge de la industria petrolera, se construyeron una serie de centros de refinamiento de hidrocarburos que operaron hasta 1951.
También surgieron mercados municipales y se instaló la planta potabilizadora Hidros, para establecer de agua potable a Tampico, Ciudad Madero y a la industria petrolera. A partir del año 2003, la Vega Escondida fue declarada como área natural protegida por el gobierno de Tampico y la administración estatal, debido a que alberga una enorme biodiversidad. En sus aguas y alrededores habitan extensos túneles, carrizos y praderas sumergidas de plantas acuáticas, además de animales como nutrias, armadillos, tlacuaches y la liebre cola negra. También es refugio de más de 120 especies de aves migratorias y residentes, entre ellas el halcón peregrino, distintas variedades de zopilotes, martines pescadores y pájaros bandera. Finalmente, para el año 2006 empezó el desarrollo del proyecto Casa de la Naturaleza, rehabilitando la antigua planta potabilizadora Hidros, con el objetivo de conservar la biodiversidad amenazada por el crecimiento de la ciudad, la deforestación y la contaminación por aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas. Al año siguiente, el Ayuntamiento de Tampico aprobó un plan de manejo para darle uso como Museo del Agua, Centro de Interpretación Ambiental y Parque Urbano Recreativo. Gracias a este plan es posible realizar actividades como visitas guiadas, paseos en lancha, avistamiento de aves y clases de yoga o jumping. Hoy en día, los ecos de la naturaleza y el murmullo del agua nos recuerdan que la laguna de la Vega Escondida guarda una parte de la memoria histórica de Tampico. Al cuidarla y conservarla, es posible que aún podamos conocer sus maravillas. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales, y terminamos diciendo que por fin ya estamos en la semana que comienza la edición número 47 de la FIL Minería. Ahí nos vemos y también nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el encuentro literario más importante de la Ciudad de México. Del 20 de febrero al 1 de marzo de 2026. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. Descubre, crea, escribe tu propia historia.